con un temor total, ¿no? Muchos fueron cayendo, hubo muchos heridos, muchos muertos, muchos detenidos, una represión brutal, ¿no? A veces faltan las palabras para poder describir en realidad lo que ese día hizo el ejército y más que el ejército, los propios gobernantes, para decirlo bien claro, el presidente de la República, ¿no? Porque debemos recordar que en México no se hacía nada si no lo ordenaba el presidente de la República. Que no se olvide eso, y a veces cuando se dice, es que a lo mejor sí, es que a lo mejor es que fue un disparo y una confusión y esto, el otro, lo que se quiera, que un francotirador y que fue un enfrentamiento entre francotiradores y elementos del ejército, no es cierto. Eso no se hacía nada si el presidente no lo ordenaba. Entonces es el primer responsable de una masacre como la que sucedió el 2 de octubre fue Díaz Ordaz. Ahora, ¿esto qué sucede a partir del acontecimiento tan lamentable de la matanza? Yo creo que ese monolito en lo que estaba compuesto el sistema político mexicano, que era la hegemonía total, el sistema controlaba todo, controlaba los medios, controlaba a los grupos, controlaba a los sindicatos, controlaba todo. Yo creo que se empieza a abrir. Logra este movimiento asestarle un golpe finalmente. Pareciera contradictorio, parecía que no fue posible, ¿no? Porque la matanza es contra el movimiento y lo reprimen y que prácticamente lo acaban al movimiento, pero ese acontecimiento en sí trajo, claro, la consecuencia de darle un golpe tan fuerte a ese monolito que parecía que nadie podía hacerle nada. Le da un golpe que lo empieza a abrir, empieza a marcarse la posibilidad de que se den se abran ciertos espacios para que la sociedad los aproveche, se manifieste, se inconforme y de esta manera puede haber opiniones distintas, ¿no? Que a la postre se puedan llevar como acciones reales. Inclusive el mismo libro de Elena Poniatowska, aunque fue un acto valeroso, decía yo hace rato, bueno, pues finalmente se tolera en ese tiempo, en el 71, se tolera, se dice, bueno, pues vamos a permitirlo, déjenlo, que lo editen, que lo distribuyan, que lo difundan, que lo vendan. La venta fue increíble, hubo 9 ediciones en el 71, ¿no? Si lo sacaron, se agotaba y se agotaba y se agotaba. Tuvieron que editarlo 9 veces en 1971 el libro de Elena Poniatowska. Entonces, creo yo que a partir del 2 de octubre se da esta posibilidad y es este triunfo que parecía que nadie lo iba a poder lograr, ¿no? Poder abrir o empezar a abrir el sistema político mexicano. Creo yo que eso es lo importante. Ya estamos a un punto, así, Gino, ¿cuál sería tu reflexión? Sí, para mí es una reflexión importante, desde luego recordarlo, porque fue un parteaguas, lo decía el mismo Gustavo Díaz Ordaz, como empezó el programa también David. Hay un México antes del 68 y hay un México distinto después del 68. Entonces tuvo sus frutos. Quizá la única explicación, porque habría que escuchar también del otro lado, lástima que también ya partió, sí, no podemos escuchar, y quizá nunca sabremos cuál era la posición de esos secretos de Estado, que nunca nos van a revelar. Claro. Decía, es preferible, ante la situación que me tocó, haber sacrificado a unos miles y no a millones, porque se ha dejado destapar el movimiento hasta sus últimas consecuencias. La muerte hubiera sido de muchísima gente más. Como un extremo, nada más voy a poner, los hubieras no existen, pero si encontramos nosotros que en el caso de un triunfo total del movimiento del 68 hubiera dado origen a un gobierno de distinta matiz, de distinta tendencia política, hubiéramos tenido que afrontar una masacre como la que soportó Chile en la época del golpe de Estado por parte de Pinochet, derrocando a Allende.
¿Por qué? Porque los Estados Unidos nunca permitieron que esto, el triunfo de Allende, trascendiera. Y le pusieron todos los peros del mundo y metieron todo el capital para derrocar a Allende. ¿Y cuánta gente murió en esa masacre? Pinochet acabar con todo lo que uniera a Salvador Allende, ¿no? Entonces, aquí la situación pudiera ser nada más para llevarse la reflexión. Pudo haber sido mejor o pudo haber sido peor el remedio que se puso. Sigo criticando la masacre, desde luego, no va, pero de que hubo un cambio y positivo para el país, sí lo hubo. Esa es mi conclusión. Claro. David, ¿con qué te despedirías con la gente? Yo diría que debemos seguir difundiendo este acontecimiento. Hay jóvenes que en realidad desconocen, se les habla uno del 2 de octubre, no saben, ya ni siquiera de manera exacta, no saben nada que ocurrió en esta fecha del 68. Alguna vez Carlos Monsiváis propuso que esto se llevara a los libros de texto de historia, y yo creo que es